Introducción al hermetismo. El hermetismo, una tradición enigmática dentro de las ciencias esotéricas del Occidente, es considerado un pilar fundamental junto con la cábala judía y el ostracismo. Esta escuela de pensamiento, que se extiende desde la alquimia medieval y los estudios ocultos de la Edad de Oro islámica, pasando por el florecimiento científico del Renacimiento y la era de la Ilustración hasta llegar a nuestro tiempo, siempre ha operado tras bastidores, influyendo significativamente en los avances intelectuales de la humanidad, desempeñando un papel crucial en la forma en que comprendemos la esencia del ser humano. El hermetismo es un hito en el viaje intelectual humano. Antes de adentrarnos más profundamente en las enseñanzas herméticas y su visión sobre la naturaleza del ser, es esencial conocer a Hermes Trismegisto, la figura central de esta filosofía. El nombre Trismegisto significa 3 veces grande, destacando su supuesto dominio sobre 3 reinos, el divino, el celestial y el terreno. Vamos a leer su texto más influyente, aquel que sirvió de inspiración para Sir Isaac Newton, reconocido como el padre de la ciencia moderna. Vamos a sumergirnos en la versión traducida por el propio Newton del latín al inglés para comprender mejor la esencia de sus descubrimientos e ideas. Pero antes, si eres seguidor del canal El Poder de la Mente, tenemos algo especial para ti. Descubre el arte del pensamiento positivo, una guía transformadora para redefinir tu realidad mental. Como creador de este ebook y líder del canal El Poder de la Mente, comparto mis experiencias y aprendizajes más profundos contigo. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza a transformar tu vida. La tabla esmeralda. Hoy contemplaremos una verdad ancestral y profunda. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio revela el milagro de la unidad de todas las cosas. Todo lo que existe se originó de una fuente singular, moldeado por la reflexión y la adaptación. El sol, nuestro Padre Celestial, y la luna, nuestra Madre Nocturna, dieron forma a esta realidad. El viento la envolvió en su seno, mientras que la tierra la nutrió generosamente. Aquí reside la esencia de la perfección del mundo. Cuando esta fuerza se materializa en la tierra, alcanza su apogeo de poder. Nuestro desafío es separar lo sutil de lo denso, lo espiritual de lo material, con diligencia y sutileza. Esta sublime fuerza asciende desde los confines terrenales hacia los cielos, solo para regresar a la tierra, uniendo lo alto y lo bajo, lo celestial y lo terrenal. Así, el esplendor del universo será revelado y las tinieblas de la ignorancia se disiparán. Esta fuerza trasciende todo, permeando lo sutil y lo sólido. De esta manera, el mundo fue formado, trayendo a la existencia maravillas insondables. Yo, Hermes Trismegisto, poseedor de los 3 segmentos de la sabiduría universal, revelo esta verdad. Lo que se ha dicho sobre la obra del Sol está completo y realizado. Principios herméticos. El texto que acabo de leer es un fragmento de la legendaria tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Este documento enigmático, cuyas raíces se pierden en los antiguos escritos árabes, data de algún momento entre los siglos II y 8 después de Cristo. La versión más antigua conocida de la tabla se puede encontrar en la enciclopedia árabe Kitab Halal o el Libro de las Causas. Se cree que el texto ha perdurado desde la era helenística hasta el apogeo de la Edad de Oro islámica en el siglo XI después de Cristo. Hugo de Santillana trajo la tabla al occidente, traduciéndola del árabe al latín, y desde entonces ha inspirado a alquimistas, artistas, místicos y estudiosos. Ahora nos concentraremos en lo que realmente nos trajo aquí, los 7 principios herméticos. Recuerda, esta es solo una introducción a los principios herméticos. Ahora que has conocido el fascinante origen de la tabla de esmeralda, prepárate para sumergirte en el primer principio hermético, donde exploraremos el poder de la mente y cómo forma la realidad a nuestro alrededor. El mentalismo. El primer principio hermético comienza con la comprensión de la conciencia, la idea de que la mente es todo. Para los hermetistas, todo es mente,
resume el origen y la esencia de la existencia. La conciencia no es solo un elemento, sino el epicentro de toda la realidad. Al entender este principio, comienzas a darte cuenta de que el yo, con mayúscula, es la fuente de todas tus experiencias, ya sean positivas o negativas. Todo emana de esta singularidad. Tómate un momento para respirar profundamente y observar a tu alrededor. ¿Alguna vez has experimentado algo que no emanara desde tu interior? Reflexiona sobre esto. Recuerda el axioma hermético: como es dentro, es fuera. Reconociendo la delicada línea que separa el microcosmos del macrocosmos, das el primer paso hacia el autoconocimiento y el dominio de uno mismo. Reflexionando sobre cómo tu propia mente influye en tu realidad, estás listo para descubrir el siguiente principio hermético: la correspondencia. El principio de correspondencia revela una verdad profunda. Las leyes que gobiernan la mente son las mismas que gobiernan la materia. A medida que avanzamos en la comprensión de los planos mentales, también obtenemos una percepción más clara de la naturaleza del mundo físico. Una analogía útil es pensar en cómo un músico puede traducir las notas que escucha en su oído interno en la música real que toca. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo opera la ley de correspondencia, uniendo el intelecto con el mundo material. Ahora que entiendes cómo el microcosmos refleja el macrocosmos, estás preparado para sentir el pulso universal del tercer principio, la vibración. La vibración. La música es un formato más preciso para retratar la realidad que cualquier forma de lenguaje abstracto. Friedrich Nietzsche observó una vez que el lenguaje es incapaz de capturar adecuadamente el simbolismo cósmico inherente a la música. Argumentaba que la música se relaciona simbólicamente con la contradicción y el dolor fundamentales que existen en el núcleo de la unidad primordial, y por eso simboliza un reino que trasciende y precede a todos los fenómenos. Mientras que los fenómenos son solo símbolos, el lenguaje como un símbolo de estos fenómenos nunca podrá expresar el núcleo más profundo de la música. Así como la música está compuesta por la interacción de varias frecuencias sonoras, el universo está formado por la interacción de múltiples energías en diferentes frecuencias. Los materiales son solo energía condensada, vibrando lentamente. Imagina el todo como una sinfonía cósmica épica, con capas y sonidos infinitos. El adagio de que la música comunica mejor que el lenguaje se prueba verdadero al entender este principio hermético. Comprender la música puede revelar mucho sobre la naturaleza de la existencia. Piensa en cómo la música influye en tu estado de ánimo y cómo puedes usarla para ejercer cierto control sobre tus emociones y estados internos. Observa cómo diferentes géneros musicales afectan tu conciencia y estado de ánimo, y recuerda que la música es una parte integral de la mística y la espiritualidad. Por lo tanto, considera elevar el papel de la música en tu vida de un mero estimulante de dopamina a una práctica espiritual más profunda. Percibe cómo todo a tu alrededor vibra en diferentes frecuencias. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se manifiesta la polaridad en tu vida. La polaridad. Al adentrarnos en el cuarto principio hermético, llegamos a la polaridad. Este principio nos enseña que todas las verdades son en realidad medias verdades. Son dos caras de la misma moneda. Todo en el universo tiene dos polos extremos. Tomemos por ejemplo el par de opuestos, dolor y placer. Desde el punto de vista de la fuente de la conciencia, son la misma entidad, diferenciándose solo en intensidad. Considera otro par de opuestos, amor y odio. ¿Has notado cómo muchas veces nuestros sentimientos de odio están dirigidos a las personas que amamos? El mismo sentimiento que alimenta el amor puede generar odio y viceversa. Toma el caso de una joven que, en un momento de frustración, dice: «Odio a mi padre, deseo que muera». Pero en realidad, es su profundo amor por él lo que genera tal emoción. Tal vez siente que él no comprende sus experiencias como él la espera. De la misma manera, un padre puede decir cosas dolorosas a su hija en un momento de enojo, pero eso no niega el amor que siente por ella en esencia. Sin la capacidad de odiar, no podríamos amar verdaderamente,
Pero eso no implica que debamos permitir que el odio o el amor ingenuo nos manipulen. El amor y el odio residen en el mismo espectro, diferenciándose solo en grado o frecuencia de vibración. Lo mismo se aplica al placer y al dolor. Considera la experiencia de ir al gimnasio y levantar pesas. Inicialmente puede ser una experiencia dolorosa, pero sin ese dolor, no se alcanza el éxtasis del rendimiento atlético y los beneficios adicionales del ejercicio, como la salud robusta, la buena postura y un cuerpo bien acondicionado. Carl Jung observó que ningún árbol puede crecer hasta el cielo, a menos que sus raíces alcancen hasta el infierno. Reconocer y comprender estas dicotomías eleva nuestra conciencia. Esta es la esencia del principio de la polaridad. Entender que todo tiene dos polos. ¿Cómo equilibras estos opuestos en tu vida? Este pensamiento te guiará al quinto principio hermético: el ritmo. El ritmo. Avanzando hacia el quinto principio hermético, encontramos el ritmo. Este concepto nos enseña que todo en el universo oscila entre dos extremos: el ascenso y el descenso de civilizaciones, el nacimiento y la extinción de especies, la vida y la muerte de estrellas. Piensa en la música. Por cada golpe audible, existe un golpe silencioso, creando el ritmo. Es este balance entre dos cualidades extremas lo que da origen a todo. No debemos temer el balance del péndulo. Es inevitable. Pero la verdadera constancia reside en la esencia de la vida, en la conciencia, en la mente eterna que siempre está en transformación. La única verdad inmutable es el cambio, y eso es el ritmo. Cuando elevamos nuestra conciencia a través de la disciplina y la sabiduría, la bipolaridad de la experiencia pierde su dominio sobre nosotros. En lugar de temer el balance, aprendemos a abrazarlo. En realidad, contribuimos a ese ritmo universal, ya sea bailando graciosamente con él o agregando nuestras propias notas a la composición cósmica. Esta es la esencia del principio del ritmo, una invitación para participar activamente en la sinfonía de la existencia. Al percibir el ritmo constante de la vida, ¿cómo puedes bailar armoniosamente con él? Esta comprensión nos lleva al siguiente principio hermético vital: la causa y el efecto. La causa y el efecto. Al explorar el sexto principio hermético, nos encontramos con la ley de causa y efecto. Este principio destaca que incluso el evento más pequeño puede tener impactos significativos con el tiempo. Cada acción, por más minúscula que sea, como una piedra arrojada en un lago tranquilo, crea ondas de efecto que se propagan mucho más allá del punto inicial. El universo es un complejo de vibraciones e interacciones donde cada elemento contribuye al intrincado mosaico de la realidad. Para aquellos que comprenden la teoría del caos, queda claro que ninguna variable, por insignificante que parezca, es trivial. Las interacciones de estas variables, incluso las más pequeñas, pueden tener impactos dramáticos en la vida y el mundo que nos rodea. El fenómeno conocido como el efecto mariposa es una manifestación constante de esta realidad. Piensa, por ejemplo, en cómo un pequeño virus que afecta inicialmente a una sola persona en una ciudad china puede desencadenar una cadena de eventos que conduce a cambios sociales años después. Este principio nos anima a ser conscientes y cuidadosos con nuestras acciones e intenciones. Todo lo que hacemos se acumula para bien o para mal, positivo o negativo. Cosechamos lo que sembramos, y por eso debemos aprender a cultivar nuestro jardín de manera que beneficie a nosotros mismos y a los demás a nuestro alrededor. Como seres dotados de libre albedrío, enfrentamos constantemente la elección entre fomentar aspectos positivos de la vida o sucumbir a los negativos. Aquí, un taoísta podría introducir el concepto de yin y yang, sugiriendo que una vida bien vivida es aquella que equilibra lo positivo y lo negativo. Tanto las experiencias negativas como las positivas actúan como guías hacia la verdad fundamental y la esencia de la vida. Engañarse, ya sea voluntaria o involuntariamente, distorsiona esa verdad fundamental y puede hacer que la esencia de la vida sea insoportable. Por eso, la atención plena y la claridad mental son cruciales en cualquier viaje espiritual. Cada acción tiene su reacción,
y cómo moldean tus acciones el mundo que te rodea. Con esta reflexión, ingresamos al último principio hermético, el género,